Hola a todos, en esta lección vamos a procesar los botones de nuestro formulario de productos. Vamos a comenzar por filtrar o corregir la filtración a la hora de buscar. Voy a seleccionar el buscar y le voy a quitar en la propiedad text lo que dice, y aquí le vamos a poner buscar producto para indicar. Este text hint es un texto de ayuda que cuando le hago clic se borra. Vamos a ir en este caso al modelo donde generábamos la consulta y vamos a corregir aquí. Nosotros tenemos en la mayoría de las búsquedas el asterisco, que es el que indica cualquier cosa. Podría poner aquí producto asterisco y eso quiere decir que va a comenzar con producto, y el asterisco cualquier cosa que haya después o en el comienzo. En el caso de SQL nosotros usamos el porcentaje. Si le pongo porcentaje quiere decir que va a ser a producto y cualquier cosa que haya atrás, no importa si es 1, 10 o 1000 letras. Y lo mismo en la parte de adelante. Entonces aquí que comience de cualquier forma y tenga el contenido de a producto y que termine de cualquier forma. Esto es para cuando no tengo nada en mi casillero de texto. Pero esto lo tengo que anexar como texto e unir a mi variable de producto. Así que lo voy a encerrar en comillas simples y voy a colocar un más para unir todo esto en una sola línea de texto. Entonces cuando yo reciba el parámetro va a ser porcentaje, lo que hay en la variable producto, porcentaje, y eso quiere decir cualquier cosa. Si mi producto viene vacío, quiere decir que me va a mostrar todo el contenido. Vamos a hacer una prueba. Abro productos, le doy a buscar y aquí no estoy teniendo ningún producto. Bien, nombre es igual a nombre. Me está faltando un dato muy importante. Vamos a cerrar acá. En las consultas aquí le estoy diciendo que sea exactamente igual. Para decirle que contenga cualquier cosa donde voy a pasar estos parámetros, debo cambiar este igual por la palabra like. Esto es decir, donde nombre sea parecido a o contenga tal cosa. Ahora debería funcionar. Muy bien, y ya me carga los productos. Si aquí filtro por AR, me filtra el arroz. Si lo dejo vacío, me va a cargar todo lo que tenga. A medida que aparezcan los productos, va a ir apareciendo. Ahora lo que debemos hacer es, en agregar no hay problema, porque yo creo un producto B01, producto B, presentación caja, detalle, stock 10, valor 100 y precio de venta 120. Cuando le doy guardar y vuelvo a la lista, falta que se agregue. Entonces, si vuelvo a actualizar, se agrega. Así que vamos a agregar eso. Vamos a detener. Y en la vista de productos tenemos el botón agregar y vamos a procesar donde tenemos guardar. En el botón de guardar, después de limpiar y después de volver, antes de volver a la lista, lo que vamos a hacer es pasarle el buscar para que busque los cambios y después me vuelva a la lista. Vamos a agregar otro producto más. A producto, ya tengo mis 3 productos. Voy a agregar, esto va a ser B03, tercero, bolsa, datos 3, esto vale 50 y 60. Ahora cuando agrego va a recargar la lista y este producto de código B3 debe aparecer en mi lista principal. Aquí está el tercero. Vamos a ver ahora para eliminar. Cuando yo presiono eliminar debo capturar lo que tengo en la columna ID, que es el ID del producto que se usa para cargar los productos a editar. Vamos a ello. Me voy al formulario, vamos a ir a la vista de editar, en el evento editar, y aquí vamos a modificar ID producto. ID producto va a ser igual a qué cosa.
Vamos a capturar lo que está en SG productos en la celda, o sea, en la fila, en la columna 0. ¿Por qué la columna 0? Porque la columna 0 es la que contiene el ID del producto. Seguido de eso, le voy a decir que de SG productos me tome con la palabra row, ¿qué cosa? La columna que está seleccionada. Por eso aquí nosotros en las propiedades habíamos puesto como opción el row select, que seleccione toda la fila. Entonces, en la fila que está seleccionada me vas a capturar lo que hay en la primer columna, 0. Pero todo esto debe ser un entero. Por defecto esto me va a devolver el contenido, y el contenido está en formato texto, así que lo debo convertir. Para eso str to int, y vamos a usar el def. Y le debo pasar después de la columna un nuevo parámetro. ¿Qué estoy haciendo? Intenta convertirlo a entero, y si no me devolves un 0. Y me cargas lo que hay en la primera columna de la fila seleccionada como el ID, y el resto funciona lo mismo. De esta forma tendría que poder seleccionar todos los productos. Tengo el producto, selecciono el 1, que es arroz blanco. Editar, arroz blanco. Cancelo. Me voy a el 3, pantalón blanco. Editar, pantalón blanco. Y así con todos. Vamos a probar de modificar uno a ver si funciona. Vamos a pantalón y le vamos a dejar pantalón, y este va a valer 2000 de entrada. Y vamos a tener 10 para que se note. Le doy a guardar y vuelvo, y automáticamente ya se corrige mi pantalón con todos sus valores. Nos estaría faltando el botón de eliminar. Para eliminar vamos a hacer lo mismo, así que me voy a copiar esto donde capturo el ID. Voy a buscar el botón de eliminar en su evento onClick, que lo tengo aquí abajo. Donde capturo el ID, simplemente voy a hacer exactamente lo que hice a la hora de editar producto. Decirle que el producto que voy a eliminar es el que tiene el ID en la primera columna de la fila seleccionada. Muy bien, vamos a cliente, vamos a tomar el producto B, el tercero, el último, y le vamos a dar eliminar. ¿Desea eliminar el producto? Cancelar. Vamos a darle ahora al cuarto, y si lo vamos a borrar. Desea eliminar el producto, que es el que está seleccionado, aceptar, y me está faltando actualizar la lista. Si vuelvo a abrir, el producto ya no está. Vamos a buscar ahora dónde está el proceso de eliminar. Eliminar. En eliminar habíamos dejado pendiente cargar la lista antes de limpiar los elementos, así simplemente le voy a pasar buscar. Muy bien, vamos a procesar, y ahora debería eliminar y recargar la lista con el elemento ya eliminado. Muy bien, vamos a seleccionar el 5, le vamos a dar a eliminar, y debería actualizar la lista y quitar el número 5. Aceptar, y ya tengo todas las funciones funcionando dentro de mi ventana de productos. Muy bien, hasta aquí tenemos ya la ventana de productos completa. Vamos a seguir con el resto en las próximas clases. Muy bien, los espero la próxima clase.